Hola, yo otra vez, despeinado, pero tranquilo. Gente, a raíz de lo que pasó con el video de mi opinión en el Eternauta de Netflix, he recibido mucha comunicación de prácticamente todo Hispanoamérica. Y perdonen que esté mirando hacia lo loco, me estoy acostumbrando a la cámara. Y he recibido un montón de información y un montón de cómics hispanoamericanos que no conocía, lo cual me alegra mucho. Y por eso me tardé un poquito más en subir un video, porque realmente quería absorber toda esta nueva información antes de elaborar en una idea que tenía, que tuvo un montón de cambios gracias a esa información nueva. Así que adelante, mil gracias por eso. El, el concepto del video era mencionar, según mi opinión, qué proyecto de cómic hispanoamericano sería bueno para Netflix, para hacer ruido y tener una conversación y pues tratar de abrir más los ojos y encaminar todas las miradas hacia el cómic hispanoamericano, que realmente ha sido la meta de este canal desde el día 1. Así que, sin mucho preámbulo y sin mucho bla bla bla, voy a compartir con ustedes mi top 5 de proyectos hispanoamericanos que deberían hacer la transición del cómic a Netflix. Antes de darte ese top 5, no te voy a dar una lata eterna, tranquila. Lo que voy a hacer, te voy a mencionar dos proyectos que me encantaron, pero sé que por las políticas y las cuestiones de Netflix están bien difíciles para hacerse, para que Netflix los cojan. Me van a ver un poco raro porque me voy a poner mis ojos biónicos, porque a mi edad ya esta cuestión falla. Y tengo muchos apuntes que quiero seguir. Miren, el primer cómic que me encantaría ver en Netflix, en una película o en una serie, pero sé que no lo van a hacer por sus políticas, viene desde la hermana gemela de Puerto Rico, Cuba. Porque de un pájaro somos las dos alas. Así que el cómic se llama Elpidio Valdés. Es un cómic que trata sobre las aventuras o misfortunas de un comandante del ejército cubano peleando por la independencia cubana contra el régimen español. El cómic está bien logrado. A los amigos que me enseñaron un par de fotitos del cómic, mil gracias. Pero si me pueden ayudar a conseguir los cómics, mejor todavía. Hablaremos de eso por social media, como dice el gringo. Y porque yo pienso que Netflix no lo va a hacer, es un cómic demasiado muy cargado políticamente. Es un cómic con muchas expresiones de lo que vive, siente y sufre el pueblo cubano en esa época. Este cómic es bastante viejito. Y en esa época la transición de lo que había pasado, ¿no? con el régimen cubano y todas estas cuestiones, pues entiendo yo que Netflix no va a meter sus manos en un tema tan cargado. Repito, es algo que me encantaría ver porque solamente tengo 2 o 3 paneles de él y unas explicaciones pues, de gente muy apasionada con el proyecto. Pero no lo he leído en su interés, o sea, no lo he leído completo. Y lo poquito que leí, les garantizo que Netflix no lo va a hacer. Ojalá me equivoque y este video empiece una curiosidad por el cómico, la historieta del Pidio Valdés y lo volvamos a traer a la vida, ¿no? Ayudemos al pueblo cubano en esa. Otra que yo sé que no van a hacer, pero me encantaría verla. Pero me encantaría verla. Y me encantaría hacer un casting para para esa serie. Y yo sé que los hermanos argentinos van a gritar, pero saben que es cierto. Es el cómic del cazador. El cazador es un cómic argentino de los 90 irreverente. Y cuando les digo irreverente, pásenle por encima a todo lo que conocen. Les estoy diciendo que leer un cómic del Casita el Casita es como se le conoce por sus seguidores al cazador de aventura, que es su nombre original. Mano, si ustedes creen que Deadpool se pasa, si ustedes creen que el humor negro americano se pasa, si ustedes creen que ¿cómo les digo? Si ustedes creen que hablar de religión, política, economía y todo este tipo de cosas está fuera de lugar, el cazador definitivamente no es para ustedes.
El Cazador es para un público de mente muy abierta, muy abierta. Es un cómic que en las apariciones que ha tenido ha sido bien vocal, pero bien vocal en lo que piensa del entorno argentino. Ha sido también un cómic que durante su época de gloria, y todavía la tiene, ¿no? Todavía hay seguidores, pero en su época de gloria grande, que fue a principios de los 90, 2000 y la época de los 2000, bueno, hicieron hasta una película, o sea, y el equivalente a Hulk Hogan en Argentina, bueno, no sé si sea tan exageradamente así, pero uno de los luchadores más famosos de Argentina, La Masa, no tuvo otra opción que hacer el papel, y estoy siendo literal. O sea, el pueblo argentino y los fanáticos del Cazador se unieron tanto que exigieron que La Masa hiciera el papel. Y La Masa, como el entertainer que es, como el profesional que es, dijo, pues vamos allá. Y lo hizo. Y existe una película del Cazador. Pero me hubiera encantado ver una serie, aunque sean de 6 capítulos, del Cazador. Aunque sea de 6 capítulos. Pero sé que por las políticas de Netflix y la censura y todas estas cuestiones no va a ser. No va a pasar. Lo siento, Argentina, pero saben que tengo razón. Y para ver un cazador aguado, para cumplir con las políticas de Netflix, prefiero no verla. HBO Max, coge nota, te toca a ti. Ahora sí, con los 5 que sí sé que Netflix puede hacer y me gustaría ver, le voy a dar una revancha a Argentina, porque este proyecto fue un palo inmenso en su época. Y fue un palo tan y tan brutal que se le adelantó a Walt Disney en su propio juego. Y estoy hablando de Patoruzú. Patoruzú es un personaje, una caricatura, un personaje caricaturesco que le rinde homenaje a Argentina, ¿no? A la parte argentina gaucha india. Y fue un personaje súper famoso al día de hoy. Patoruzú es como decir el Mickey Mouse de Argentina. Pero yo me atrevo a decir que en su momento fue más famoso que Mickey Mouse. En su momento Patoruzú viajó todo el Cono Sur, todo el Caribe, gran parte de Europa y todavía Mickey estaba encerradito en la Florida y en California, ¿sabes? Verdad, hija de Dios. Y las animaciones que tenía Patoruzú en su época eran muy superiores a las de Disney. Las pueden ver en YouTube y las pueden comparar una al lado de la otra y se van a dar cuenta que no les miento. Patoruzú es el producto perfecto para la generación actual, ¿no? Que en mi opinión, los niños necesitan mucha guía. Y un personaje como Patoruzú puede ser bien refrescante y puede ser la punta de lanza para retomar el camino de los productos para niños en toda Hispanoamérica. Y qué mejor que verlo en una serie de Netflix. Patoruzú puede ser una serie de Netflix al estilo Cuphead, que Netflix ya la hizo. Y me encantaría verlo. Y sé que los hermanos de Argentina concuerdan conmigo. Aquí viene una sorpresa en el número 4, porque es un webcómic que me dijeron, mira, si te gustó el Eternauta y he visto que te gustan las cosas sci-fi, tal, tienes que verte tal cómic en internet. Y dice, ok. Pues desde Venezuela nos llega Neon Dreams. Neon Dreams es la historia en un mundo futurista cyberpunk que narra la historia de dos amigos que buscan quién es un admirador secreto que tienen, dos amigas. Y buscando ese misterio desenvuelven una conspiración a nivel mundial. El cómic está súper cargado de imágenes. Miren, está tan bien realizado que a mí me sorprende muchísimo que ya en Estados Unidos alguien no le haya brincado la cuica. Eso quiere decir que me sorprende mucho que alguien en Estados Unidos no haya comprado el concepto simplemente para callarlo. A los venezolanos deben estar muy orgullosos de ese producto. Y yo entiendo que Netflix con su producción pudiera ser una película, no una serie, una película brutal basada en este webcómic. ¿Por qué película y no serie? Bueno, porque el concepto del webcómic, para leer, es muy rápido, es muy condensado. Y muchas veces, como te saltas las cuestiones de la imprenta, o sea, la edición, la posedición y todo este tipo de cosas que corrigen 1000 veces el producto, básicamente va de la mente del creador al internet y ahí va. Pues el producto, aunque es muy bueno, no es perfecto y puede usar un par de mejorías. Y entiendo yo que ese cómic venezolano, si tú imprimes el primer arco de historia,
que si mal no recuerdo tiene algunas 180 y pico de páginas, algo así. Si tú imprimes el primer arco de historia, ¿no? Y lo editas al formato de cine y lo pasas por el presupuesto de Netflix, vas a tener una joya brutal. Yo me atrevo a decir esto y lo voy a decir desde el fondo de mi corazoncito. Si alguien en Netflix simplemente da el presupuesto, lo suelta, y hacen una producción con ese dinero en Hispanoamérica, utilizando la tecnología que tenemos en Hispanoamérica, que está muy bien trazada, a pesar de lo que la gente pueda pensar, está muy bien realizada, muy bien lograda. Yo creo que ustedes pueden tener en sus manos una buena película de sci-fi, y me atrevería a decir que sería mejor, cogerlo con pinza, pero en mi opinión, que podía ser mejor que Rebel Moon de Scott Snyder, por mucho. Y eso se llama Neon Dreams. Así que cuando tengan el break, Neon Dreams de Venezuela, para que vean por qué me infiebro tanto. El número 3 me toca cerquita a mi pechito, porque es de mi tierra, Puerto Rico. Y es un cómic que yo crecí leyendo en el periódico. De hecho, de los 99.9% de los recuerdos que tengo con mi abuelo, vienen leyendo el periódico en Puerto Rico, para que mientras él leía los deportes, yo leía los muñequitos los domingos. Y ahí venía una página de este personaje que se llama Capitán el Cacique. Es un superhéroe, para los que no sepan, ¿verdad? Porque solamente fue en Puerto Rico. Es un uniforme tipo Power Ranger y tienes unas aventuras buenas. El concepto del cacique es más hacia los valores que hacia la historia como tal. Y lo puse en el número 3 por dos razones, a mi entender, poderosísimas. La primera es que el cacique es sumamente fácil de realizar. No tendría una producción así como que necesitamos 70 millones para ver cómo él expresa sus poderes. Realmente se puede hacer con un traje en escenas, en localidades en la isla, y un buen escritor. Su creador aún está con nosotros y sería un buen asesor para eso. Y yo lo veo como una serie de algunos 12 capítulos con principio y fin. Y si se pudiera dejar un clímax para una temporada 2, pero aunque me encanta el cacique, entiendo que tiene material bueno para una temporada pesada de capítulos de 1 hora. Como les dije, el tema del cacique como tal no es algo de que si super poderes de viajar por tiempo y qué sé yo. Es más bien este héroe que pelea con el villano de la semana, pero el escritor se esmera más en llevar un mensaje positivo y con valores que en la acción y qué sé yo. Y lo tengo en ese lado. La segunda razón por la que lo tengo en ese puesto número 3 es porque entiendo yo que bajo las políticas de Netflix, este es un producto bien realizable. O sea, es algo como que al día de hoy a mí me sorprende porque no lo han hecho. Y antes de que digan o tengan una opinión adversa, déjenme compartir algo con ustedes lo que es. Brinco a los primeros dos. Lo primero es, obviamente hay miles de opciones aquí. Yo puse las primeras 5 basado en lo que yo pienso que Netflix realmente haría, su dificultad a la hora de producir, su validez en historia, ¿no? Y visual, que es algo que yo digo, contra esto le puede gustar a más gente. También tomo mucho en cuenta la representación de la cultura del país en ese momento, ¿no? Si vale la pena compartirlo porque le abre las puertas a ese país o no. Y la quinta y la más importante de las razones por las cuales saqué un montón de gente de esta lista que no puse, es porque tal vez sacando a Patoruzú y tal vez el número 1, no los he visto en otro medio. Los he visto solamente en cómic. Y yo personalmente, ¿no? Si en su país hay una película, hay una serie de esto, por favor compartan el link en los comentarios para poder verla. Y después de lo que hizo el Eternauta en Argentina, yo entiendo que ahora la gente que colecciona cómics y mira en Argentina como que diablo, el Eternauta salió de Argentina, pues mira, esto también salió de otros países, vamos a chequearlo. El número 2,
regresamos al Caribe, a nuestra hermana gemela Cuba, de un pájaro las dos alas, y se llama Mito Brito. Mito Brito es un conglomerado de historias contadas para que me puedan entender un poquito. Es como un Black Mirror, pero de la cultura cubana. Se cuentan varias historias que expresan el valor y la cultura cubana, ¿no? Las costumbres, muchas veces leyendas o cosas que se narran en el pueblo cubano. Y lo lleva en medio de cómic de una forma bien plasmada y sobre todo bien realizada. ¿Por qué lo puse en el número 2? Porque Mito Brito sería, hacer una serie de Mito Brito sería abrir de par en par la ventana a la isla de Cuba. La oportunidad de compartir la cultura cubana sin tal vez no tanto matiz político, aunque sí lo tiene, pero entiendo yo que se puede trabajar en una forma en donde se hacen 6 capítulos, ¿no? 6 episodios. Se le da un episodio a un director cubano, a un guionista cubano, que es muy importante. Y los actores y eso los podemos sacar de todo Hispanoamérica para realizar esto. Y cuando tengan oportunidad, busquen en el Google Mito Brito y van a ver por qué los estoy poniendo en el número 2. O sea, tú sentarte a ver 6 episodios de Mito Brito en Netflix, otra cosa. Yo me atrevería a decir que a los que no, a los que les gustó, al igual que a mí, el gabinete de Guillermo del Toro, esto les va a encantar. Este concepto les va a encantar. Es algo que si Netflix se atreviera a hacerlo, que entiendo yo que tiene más posibilidades que el Pidio Valdés porque no es tan pero sigue expresando muchas cosas. Si Netflix hiciera esto, estaría abriendo una puerta nueva al arte cubano. Totalmente. Y el primero de los videos que seleccioné, y antes de decirlo, quiero decir un top 5 de gente que dejé fuera por varias razones. Y quiero compartir con ustedes simplemente los títulos sin mucho detalle. Calimán, Águila Roja. Calimán y Águila Roja son mexicanos. Turey el Taino es de Puerto Rico. Darion es de Puerto Rico. Y el último de esos 5 es Warlord, de mi hermano Álvaro Cortés Jr., que lo pueden ver en doc.com, que es la página de cómic donde tiene el webcómic, que son cosas brutales. Obviamente Calimán y Águila Roja los conoce todo el mundo porque en su momento fueron distribuidos por todo Hispanoamérica en el formato de bolsillo. Darion es un superhéroe que es puertorriqueño, el creador es puertorriqueño y las aventuras están brutales. Lo que pasa es que no lo puse ahí porque estoy bias, al igual que con Warlord. O sea, estoy bias porque conozco personalmente y puedo llamar amigos a los creadores. Y 2, obviamente hubiera cargado, si fuera por cosas de Puerto Rico solamente, hubiera cargado la lista y me hubiera olvidado de todo. Pero los deberían revisarlo. Esos cómics. El número 1, aunque tuvo un palo brutal en la época de los 70, 80 y creo que a principios de los 90, entiendo yo que necesitamos, oigan bien, necesitamos que esto se realice en una serie, pero que me den un contrato de por lo menos 6 temporadas. Que en el casting pongan a un actor joven, fuerte, ¿no? Que tenga 30 años y pueda trabajarme para hacer las 6 temporadas sin cambiar físicamente mucho. No me hagan como Stranger Things, que los nenes empezaron con 10 años y van para 30 ya. Eso se los dejo otro video. Pero entiendo yo que con un buen casting y bien fiel al cómic, por favor. Bien fiel al cómic. Estoy hablando de Fantomas o Fantomas. La amenaza elegante. México nos regaló eso y yo les digo honestamente, qué historia brutal. Qué personaje brutal. Estamos hablando de que si les gustó Lupin, la serie de Lupin de Netflix, eso es los pasos de bebé. Escuchen bien. Los pasos de bebé
para un Fantomas. La historia de Fantomas es mucho más adulta, va mucho más al suspenso, en su momento va mucho más a la acción y sobre todo el personaje tiene un carisma que el que haya leído una historia de Fantomas, si no le gusta, no le coge la sangre en el cuerpo. Punto. Está morido y no se lo han dicho. Por eso fue que lo puse en el número 1. Y porque quiero 6 temporadas de 12 episodios. Porque es que una vez tú empiezas con Fantomas, tú no puedes acabar. No, lo siento, o sea, esto es Fantoma, las historias de Fantomas son, Dios, perdónenme la comparación porque no es mi estilo, pero es como la droga. Una vez tú empiezas con Fantomas, no lo puedes soltar. Tienes que leer por lo menos 8 o 10 historias de cantazo, ¿no? Y es de estos cómics, ¿no? Que a la que tú empiezas a leer uno te olvida que existen los X-Men, Superman y Spider-Man. O sea, necesitamos. Para mí lo ideal sería anunciar la temporada 2 del Eternauta, que creo que ya lo hicieron, y en el mismo día anunciar que están trabajando en Fantoma. Ahí van. Está brutal. Por favor, busquen información en el internet. Si tienen algún link para los cómics, compártelo en los comentarios. Pero para mí ese es los top 5 proyectos que Netflix debe hacer para ayer. Los voy a repetir en orden ascendente. Patoruzú en el número 5 de Argentina, Neon Dreams de Venezuela, Capitán el Cacique de Puerto Rico, Mito Brito de Cuba y Fantoma de México. Los 2 que mencioné que no los van a hacer en Netflix, pero por favor háganme quedar mal. El Cazador de Argentina y el Pidio Valdés de Cuba. Así que esto no lo hago porque yo me creo que sepa más que nadie, lo hago porque realmente quiero compartir lo poquito que sé con ustedes, aprenderlo uno de los otros y en un futuro no muy lejano cambiar toda mi colección por cosas de Hispanoamérica, menos Pokémon y Mega Man. Los llevo.